San Sebastián es uno de los santos más icónicos y venerados de la Iglesia Católica. Desde hace siglos, su vida ha cautivado a creyentes y no creyentes por igual, gracias a su coraje y su profunda fe en medio de la adversidad. Aunque su historia parece estar marcada por el sufrimiento y el martirio, es mucho más que eso. Representa una resistencia espiritual y un compromiso inquebrantable con sus creencias que lo convirtieron en un verdadero ejemplo de santidad. Hoy, su legado sigue vivo en los corazones de quienes buscan inspiración en su vida. A menudo, San Sebastián es representado con su cuerpo lleno de flechas en medio de su martirio. Sin embargo, esta imagen tan conocida solo cuenta una parte de la historia. ¿Quién era este hombre antes de su sufrimiento? ¿Qué lo llevó a convertirse en un santo venerado en todo el mundo? Detrás de las flechas, hay una historia fascinante de un hombre que, desde su juventud, se destacó no solo por su valentía como soldado, sino también por su profunda compasión y amor por los demás. Sebastián nació en el año 256 después de Cristo, en la ciudad de Narbona, en la actual Francia. Pero su vida no estuvo destinada a quedarse allí. Su familia, de profundas raíces romanas, decidió trasladarse a Milán, Italia, en busca de mejores oportunidades. Este cambio marcaría el inicio de un camino que lo llevaría a una vida de servicio, no solo en el ámbito militar, sino también en el espiritual. Sin que muchos lo supieran, este joven estaba destinado a grandes cosas. Desde muy joven, San Sebastián mostró un gran talento para las armas y las estrategias militares. No es de extrañar que decidiera alistarse en el poderoso ejército romano, el cual le ofrecía no solo la posibilidad de ascender rápidamente, sino también un lugar de honor en la sociedad. Pero, a medida que su carrera avanzaba, algo más comenzaba a crecer en su interior, una fe silenciosa, pero firme, en Jesucristo. Una fe que cambiaría el curso de su vida para siempre. Lo fascinante de San Sebastián es cómo logró equilibrar, durante mucho tiempo, sus deberes como soldado con su devoción cristiana, en un momento en que el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Es aquí donde su historia comienza a entrelazarse con la de aquellos a quienes protegía en secreto, los cristianos presos. Sebastián, aprovechando su posición en la guardia pretoriana, comenzó a visitarlos, llevando consuelo, apoyo y, en muchos casos, la palabra de Dios. Este servicio en las sombras lo colocaría en una posición peligrosa. En un imperio que condenaba la fe cristiana, Sebastián sabía que su doble vida no podría permanecer oculta para siempre. Sin embargo, esto no lo detuvo. Su compromiso con su fe era tan fuerte como su deber hacia Roma. Este es solo el inicio de una vida llena de decisiones difíciles y momentos que pondrían a prueba no solo su lealtad al imperio, sino, más importante aún, su lealtad a Dios. Sebastián no solo fue un soldado del Imperio Romano, sino un soldado de Cristo. Su vida, dividida entre el deber militar y su devoción secreta, es una historia que merece ser conocida en detalle. Pero, como veremos, su valentía lo llevaría a enfrentar consecuencias que pocos podrían imaginar. En los siguientes momentos de su vida, su fe sería descubierta y comenzaría el verdadero desafío para Sebastián. Lo que viene a continuación en su vida es una verdadera prueba de fe, una en la que Sebastián se enfrentaría cara a cara con el poder del imperio. Su martirio sería inevitable, pero es precisamente en ese dolor donde su historia realmente comienza a brillar. La resistencia y la esperanza que mostró en esos momentos oscuros son lo que lo transformaron en un símbolo eterno de fortaleza y fe. San Sebastián no solo fue un soldado cualquiera dentro del vasto y poderoso ejército romano. Desde el comienzo de su carrera militar, mostró un talento excepcional, tanto en la estrategia como en el liderazgo. Su habilidad para comandar y su lealtad al imperio le ganaron rápidamente el respeto de sus superiores y la confianza de sus compañeros. Pero, detrás de ese soldado implacable, se escondía un hombre profundamente devoto,
que mantenía en secreto su fe cristiana en medio de un imperio que perseguía a los creyentes. A medida que ascendía en las filas del ejército, Sebastián se encontraba cada vez más cerca de las figuras de poder en Roma. Fue elegido para formar parte de la Guardia Pretoriana, una unidad de élite encargada de proteger al emperador. Este puesto le dio acceso a los círculos más altos del imperio, lo que le permitió moverse con libertad entre los poderosos. Sin embargo, Sebastián nunca perdió de vista su verdadera misión: servir a Cristo, incluso si eso significaba arriesgar su vida. A pesar de su lealtad al ejército, Sebastián no podía ignorar el sufrimiento de sus hermanos en la fe. En secreto, comenzó a visitar a los cristianos encarcelados, llevándoles consuelo y fortaleza espiritual. Muchos de estos prisioneros sabían que sus días estaban contados, pero la presencia de Sebastián les brindaba esperanza. Era un hombre que representaba la luz en medio de la oscuridad, un soldado que no temía desafiar al imperio por algo mucho más grande que el poder terrenal. En esos momentos, Sebastián no solo era un soldado al servicio del emperador, sino también un soldado al servicio de Dios. Aunque sus compañeros de armas lo admiraban por su valentía y destreza, pocos sabían de la doble vida que llevaba. En un imperio donde ser cristiano era sinónimo de muerte, Sebastián se mantenía firme en su fe, protegiendo a aquellos que el imperio despreciaba y castigaba sin piedad. Su vida, sin embargo, no podía permanecer en secreto para siempre. La fe de Sebastián era tan fuerte que inevitablemente lo llevaría a un conflicto directo con sus superiores. No era fácil mantener ese equilibrio entre el deber militar y la devoción espiritual, pero Sebastián lo hizo durante mucho tiempo, siempre poniendo a Cristo en el centro de su vida. Aunque sabía que tarde o temprano sería descubierto, nunca flaqueó en su misión. Lo interesante de Sebastián es que su valentía no solo se manifestaba en el campo de batalla, sino también en su fe. Mientras muchos de sus compañeros luchaban solo por el imperio, él libraba una batalla mucho más profunda, una batalla por la salvación de su alma y de las almas de aquellos que lo rodeaban. Cada día que pasaba, Sebastián se acercaba más al momento en que tendría que elegir entre su lealtad al emperador y su lealtad a Cristo. El momento en que su fe fue revelada marcó un antes y un después en su vida. De pronto, todo lo que había construido como soldado romano estaba en riesgo. Pero, para Sebastián, nada era más importante que su compromiso con Dios. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación: si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. San Sebastián no es solo recordado como un mártir, sino como un símbolo de resistencia que ha trascendido los siglos. En un mundo donde las persecuciones contra los cristianos eran implacables, él se mantuvo firme en su fe. Su historia ha llegado a convertirse en una fuente inagotable de inspiración, no solo para los creyentes, sino para cualquier persona que enfrenta dificultades y lucha por mantenerse fiel a sus principios. Es en esa fortaleza, tanto física como espiritual, donde San Sebastián encontró su lugar como un ícono de esperanza. El martirio de San Sebastián no solo significó un sufrimiento personal, sino que también representó la lucha de toda una comunidad de cristianos que, en ese momento, vivía bajo el constante miedo de ser descubierta y castigada. Para aquellos que conocieron a Sebastián y para quienes escucharon su historia, él encarnaba el espíritu de alguien que se negó a ceder, incluso cuando su vida estaba en juego.
Su resistencia a renunciar a su fe en Cristo, aun en los momentos más oscuros, dejó una huella profunda en el corazón de los primeros cristianos. Sebastián demostró que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino también en el alma. A pesar de ser un soldado fuerte y hábil, su mayor batalla fue espiritual. Enfrentarse a las autoridades romanas sabiendo que su vida pendía de un hilo fue una prueba de su fe inquebrantable. No era solo un soldado que luchaba por su vida, sino un hombre que luchaba por su fe. Este tipo de coraje es el que ha resonado en generaciones posteriores, convirtiendo a San Sebastián en un símbolo eterno de resistencia frente a la injusticia. Lo fascinante de su legado es que, a lo largo de los siglos, la figura de San Sebastián ha sido reinterpretada de muchas formas. Artistas, escritores y teólogos han encontrado en él una figura que trasciende su tiempo y contexto. Sus imágenes, muchas veces representadas en el momento de su martirio, transmiten un mensaje de dolor, pero también de esperanza. Para muchos, estas representaciones son recordatorios de que, aunque el sufrimiento físico puede ser extremo, el espíritu humano, cuando está arraigado en la fe, puede superar cualquier adversidad. Además, su historia ha sido motivo de inspiración para quienes luchan contra la opresión en sus propias vidas. Al igual que San Sebastián, muchas personas han encontrado en su figura un modelo a seguir, alguien que muestra que, aunque los tiempos difíciles pueden llegar, es posible mantenerse firme y resistir. No importa cuán grandes sean los desafíos, el ejemplo de Sebastián nos recuerda que, con fe y determinación, es posible superarlos. La resistencia de San Sebastián no terminó con su martirio. A lo largo de los años, su culto creció, y con él, la devoción de miles de personas que buscaban su intercesión en momentos de necesidad. Este crecimiento en la veneración del santo solo refuerza la idea de que su espíritu sigue vivo entre los fieles. Su nombre ha sido invocado en tiempos de guerra, enfermedad y persecución, como un ejemplo de fe inquebrantable que nunca pierde su relevancia. San Sebastián, a lo largo de los siglos, ha llegado a representar algo más que el dolor de un mártir. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir, de mantenerse firme en las convicciones, incluso cuando todo parece estar en contra. San Sebastián, aunque se había convertido en uno de los soldados más destacados del ejército romano, llevaba en su corazón una misión mucho más profunda. Fue durante su ascenso en las filas militares que Sebastián abrazó en secreto el cristianismo. A escondidas, comenzó a seguir los principios de la fe, guiado por el amor y la compasión que el mensaje de Cristo inspiraba en él. En un imperio donde ser cristiano podía costar la vida, Sebastián sabía que debía ser cauteloso, pero su fe crecía cada día más, al igual que su deseo de servir a Cristo de manera activa. Su conversión al cristianismo no fue pública, pero su devoción era innegable. En las sombras, Sebastián encontró una manera de ayudar a la creciente comunidad de cristianos perseguidos en Roma. Usando su posición como comandante de la Guardia Pretoriana, lograba visitar a los cristianos que se encontraban encarcelados por su fe. No solo los consolaba, sino que también les llevaba alimentos, ropa y sobre todo, esperanza. Era un amigo y hermano en la fe para aquellos que, desde las celdas romanas, esperaban el martirio con coraje. La fe de Sebastián era fuerte, pero estaba acompañada de una prudencia estratégica. Sabía que su influencia en el ejército era clave para proteger a los cristianos en la medida que le fuera posible. Sin embargo, cada visita a los encarcelados lo ponía en un mayor riesgo de ser descubierto. En su corazón, el deseo de servir a Dios estaba por encima de todo, pero entendía que su posición dentro del ejército romano le permitía salvar vidas y fortalecer la fe de muchos en secreto. Sebastián había encontrado una forma de equilibrar sus deberes como soldado con su fe, pero esa balanza era delicada. Lo admirable de San Sebastián es cómo logró mantener su fe y su misión en secreto durante tanto tiempo.
Mientras cumplía con sus deberes militares con absoluta lealtad al imperio, en la sombra seguía siendo un soldado de Cristo, luchando por aquellos que no podían defenderse. Su vida diaria se dividía entre la lealtad a Roma y su lealtad a Dios, pero, con el tiempo, esas dos lealtades entrarían en conflicto. La pregunta no era si sería descubierto, sino cuándo. Las visitas de Sebastián a los cristianos encarcelados no pasaron desapercibidas para siempre. A medida que su fe se hacía más evidente en sus actos de compasión y su misión secreta, comenzaron a surgir sospechas entre sus compañeros y superiores. Aunque Sebastián era un comandante respetado y admirado por su disciplina y valentía, la creciente intolerancia hacia los cristianos bajo el mandato del emperador Diocleciano hacía imposible mantener su fe oculta por mucho más tiempo. La presión crecía, pero Sebastián no flaqueaba. Sabía que el momento en que su fe fuera descubierta llegaría, y estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Su misión era clara: servir a Cristo, incluso si eso significaba el sacrificio último. La valentía de Sebastián no residía solo en su habilidad como soldado, sino en su disposición a darlo todo por su fe. Aunque aún mantenía su secreto, su vida ya estaba completamente dedicada a Dios, y el momento de la revelación estaba cerca. A medida que continuaba cumpliendo su misión secreta, Sebastián también comenzó a reflexionar más profundamente sobre el sacrificio que podría estar por venir. Sus visitas a los cristianos presos no solo fortalecían su fe, sino que también lo preparaban espiritualmente para el martirio que, en el fondo, sabía que sería inevitable. Sebastián, el soldado y comandante leal al imperio, estaba cada vez más cerca de ser conocido no solo por su valentía militar, sino por su inquebrantable fe cristiana. San Sebastián vivía una de las luchas más complejas: equilibrar sus deberes como comandante de la Guardia Pretoriana y su compromiso con la fe cristiana. La vida militar romana exigía disciplina, lealtad incondicional al emperador y una obediencia absoluta a las órdenes imperiales. Sin embargo, en su interior, Sebastián seguía otro tipo de disciplina, una mucho más profunda, que lo guiaba a través de las enseñanzas de Cristo. Mantener ese equilibrio entre servir al imperio y servir a Dios se convirtió en el mayor desafío de su vida. Como comandante, Sebastián lideraba con valentía y sabiduría. Era admirado por sus compañeros y superiores, y su éxito en el ejército romano era indiscutible. No obstante, a medida que su fe cristiana se fortalecía, también aumentaba el conflicto interno. Sabía que no podía seguir escondiendo para siempre sus creencias, pero al mismo tiempo, entendía que si las revelaba, pondría en riesgo no solo su carrera, sino también su vida. Este dilema lo acompañaba día tras día, mientras intentaba equilibrar ambos mundos. Lo más asombroso de Sebastián es que, a pesar de ese conflicto, nunca descuidó ninguno de sus compromisos. Como militar, cumplía con todas sus obligaciones con una dedicación ejemplar. Por otro lado, como cristiano, seguía apoyando a la comunidad perseguida con la misma determinación. En ese delicado equilibrio, Sebastián encontró la fuerza para seguir adelante, consciente de que en algún momento tendría que tomar una decisión definitiva. Pero mientras tanto, continuaba con su doble misión. El Imperio Romano no solo exigía lealtad a sus soldados, sino que también imponía una adoración al emperador casi divina. Para Sebastián, esto representaba un problema, ya que su verdadera devoción estaba dirigida a Cristo. Sin embargo, logró durante un tiempo mantener las apariencias, cumpliendo con sus deberes militares mientras, en secreto, se fortalecía en su fe. Era un equilibrio delicado, pero uno que Sebastián manejaba con una precisión casi sobrenatural. El conflicto que Sebastián vivía no era solo externo, sino también interno. Cada día que pasaba como comandante leal al emperador, sentía más el peso de la traición a su verdadera fe. Pero también sabía que su posición en el ejército le permitía proteger a otros cristianos.
Este dilema moral era un peso que llevaba en silencio y que solo aquellos más cercanos a él, como los cristianos presos que visitaba, conocían. Era un soldado que peleaba en dos frentes, uno físico, por el imperio, y otro espiritual, por Cristo. A pesar de todo, Sebastián nunca permitió que el conflicto entre sus dos mundos lo debilitara. Al contrario, parecía encontrar en esa dualidad una fuente de fuerza. Sabía que, mientras más se acercaba el momento en que su fe sería descubierta, más importante era continuar sirviendo a Cristo desde las sombras. Para él, su verdadera lealtad siempre estuvo clara, y aunque externamente servía al emperador, internamente estaba comprometido con algo mucho más grande. Sin embargo, como en cualquier equilibrio delicado, el tiempo no estaba a su favor. Sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión. Su lealtad al imperio y su devoción a Cristo no podían coexistir para siempre. Sebastián sentía que el momento de elegir entre uno y otro se acercaba y que cuando llegara ese día, estaría preparado para aceptar las consecuencias. Su fe cristiana, en secreto, era lo que lo sostenía y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. El equilibrio entre sus deberes militares y su fe era cada vez más difícil de mantener. En un imperio que perseguía a los cristianos con crueldad, Sebastián se encontraba en una posición peligrosa. Pero incluso cuando todo indicaba que su fe sería eventualmente revelada, Sebastián no dudó. Continuaba en su doble vida, sabiendo que lo que venía a continuación cambiaría su vida para siempre. El momento de la verdad finalmente llegó para San Sebastián. Durante años, había logrado equilibrar su fe cristiana con su deber como soldado romano, pero ese equilibrio precario estaba destinado a romperse. Fue denunciado ante el emperador Diocleciano, el mismo gobernante bajo el cual Sebastián había servido fielmente como comandante de la Guardia Pretoriana. La noticia de que uno de sus mejores soldados era, en secreto, cristiano, fue un golpe inesperado para el emperador, que en ese momento llevaba a cabo una de las persecuciones más brutales contra los cristianos. Diocleciano, al enterarse de la fe de Sebastián, se sintió traicionado. No podía concebir que alguien tan leal al imperio pudiera adorar a un dios distinto del que le exigía devoción. Así que, sin dudarlo, mandó llamar a Sebastián para que se presentara ante él. Enfrentar a su propio comandante debió haber sido una decisión difícil para el emperador, pero la política del imperio era clara: no se podía tolerar la traición, y menos aún de alguien tan cercano a él. Sebastián, por su parte, estaba listo para enfrentarse a su destino. Ante el emperador, Sebastián no negó su fe. Con una valentía admirable, confesó que su lealtad a Cristo era mucho más fuerte que su deber hacia el imperio. Sus palabras resonaron en el tribunal, y aunque el emperador intentó hacerlo cambiar de parecer, Sebastián se mantuvo firme. Diocleciano, furioso y decepcionado, ordenó su ejecución inmediata. El castigo elegido fue particularmente cruel. Sebastián sería atado a un árbol y usado como blanco de los arqueros del imperio, una muerte lenta y dolorosa. La escena de su martirio fue brutal. Atado a un árbol, su cuerpo fue perforado por flechas disparadas por los arqueros romanos. Las flechas atravesaron su piel y su carne, pero Sebastián no cayó de inmediato. Su resistencia fue casi sobrehumana, lo que dejó a muchos asombrados. Aquellos que presenciaron su ejecución no podían creer cómo seguía vivo después de tan cruel castigo. Parecía que el mismo Dios lo sostenía en ese momento de sufrimiento. Contra todo pronóstico, Sebastián sobrevivió a este primer martirio. Fue abandonado, dado por muerto, pero la providencia divina tenía otros planes para él. Después de que los soldados se marcharon, creyendo que habían cumplido con la orden, una mujer cristiana llamada Irene, movida por la fe, se acercó al lugar donde yacía su cuerpo. Al descubrir que Sebastián seguía con vida, aunque gravemente herido, decidió llevarlo a su casa para cuidarlo y darle refugio.
Este momento milagroso marcó un giro inesperado en su historia. El milagro de su supervivencia fue un claro signo de la protección divina sobre Sebastián. Irene, una fiel seguidora de Cristo, lo cuidó con dedicación y amor. En su hogar, lejos de la vista de las autoridades romanas, Sebastián comenzó a recuperarse de sus heridas. El martirio no había terminado con su vida, y mientras sanaba físicamente, su fe en Dios se fortalecía aún más. Este respiro temporal le permitió reflexionar sobre lo que vendría después. Mientras se recuperaba, Sebastián y Irene compartieron momentos profundos de fe y reflexión. Ella le hablaba sobre la comunidad cristiana, las persecuciones que enfrentaban y el sacrificio de tantos otros que, como él, habían sufrido por amor a Cristo. En esos momentos, Sebastián se dio cuenta de que su misión no había terminado, al contrario, su sobrevivencia era un nuevo comienzo. La fe compartida entre ellos fortalecía su espíritu, y en cada conversación, Sebastián encontraba un renovado propósito. Con el paso del tiempo, las heridas de Sebastián comenzaron a sanar, pero su corazón aún latía con la urgencia de actuar. Sabía que no podía permanecer escondido para siempre. A pesar de la gravedad de su situación, sentía que su papel era vital para la comunidad cristiana que tanto sufría. Cada día que pasaba en la casa de Irene le recordaba que su fe debía ser vivida y proclamada. Aún recuperándose, sus pensamientos giraban en torno a cómo podría ayudar a los cristianos perseguidos, como lo había hecho antes de ser capturado. Irene, al ver el fervor de Sebastián, se convirtió en su aliada. Juntos empezaron a planear cómo podrían fortalecer a la comunidad cristiana en Roma, a pesar de las crecientes persecuciones. La determinación de Sebastián resonaba en cada palabra que compartía con ella. Sabía que, aunque había sobrevivido a su primer martirio, no podía permitir que el miedo lo detuviera. La misión que tenía por delante requería valentía, y su espíritu indomable lo guiaba. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el peligro seguía acechando. Mientras se recuperaba, Sebastián era consciente de que sus enemigos no descansarían hasta verlo muerto. Pero la vida que había encontrado en la casa de Irene era un recordatorio constante de que su lucha por la fe no había terminado. Con cada día que pasaba, su corazón se llenaba de determinación, preparándose para enfrentar su destino una vez más. Era el momento de salir de la sombra y llevar el mensaje de Cristo al mundo, incluso si eso significaba enfrentarse a una segunda muerte. La vida de San Sebastián estaba a punto de dar un giro dramático, ya que su determinación de vivir por la fe lo llevaría a un enfrentamiento inevitable. A pesar de haberse recuperado de las heridas que lo habían dejado al borde de la muerte, la paz y el confort que encontró en la casa de Irene no durarían para siempre. El emperador Maximiano, quien sucedió a Diocleciano, estaba intensificando la persecución a los cristianos, y la valentía de Sebastián en continuar predicando la fe lo convertía en un blanco aún más deseado. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que la próxima prueba sería la más dolorosa de todas. Cuando finalmente decidió salir del escondite, Sebastián se dirigió al emperador Maximiano, confrontándolo directamente. La valentía de sus actos era impresionante, y no tenía la intención de esconderse. En lugar de eso, buscó la oportunidad de declarar su fe de manera clara y audaz. Se presentó ante el emperador y proclamó que su verdadera lealtad era hacia Cristo, desafiando abiertamente la opresión que sufrían los cristianos. Esta actitud audaz no solo sacudió el tribunal, sino que también irritó profundamente al emperador. Maximiano, furioso con la osadía de Sebastián, decidió que debía ser castigado de manera ejemplar. La ejecución por azotamiento fue elegida como un medio para dar un ejemplo a todos los que pensaran en seguir el camino del cristianismo. Sabiendo que su vida estaba a punto de ser brutalmente cegada nuevamente, Sebastián no dudó. Aceptó su destino con la misma fe y coraje que lo habían guiado durante toda su vida. Para él, la muerte no era el fin,
sino una transición a una vida eterna con Cristo. Durante la ejecución, Sebastián fue atado a un tronco, y los soldados, armados con varas y látigos, desataron brutales golpes sobre su cuerpo. El dolor era intenso, pero aún así, Sebastián no se dejó abatir. Oraba y ofrecía sus sufrimientos a Dios, transformando cada golpe en un acto de adoración. La fuerza de su fe dejaba a todos a su alrededor perplejos. La imagen de un hombre que, incluso al borde de la muerte, se mantenía firme en sus convicciones, tocaba el corazón de muchos, incluidos los propios verdugos. Al final del tortuoso castigo, el cuerpo de Sebastián fue dejado para ser desechado, sin ningún respeto. Su vida parecía haber llegado a un trágico final, pero la fe que él llevaba era más poderosa que cualquier tortura física. Se había convertido en un mártir, un testimonio vivo del amor y la fortaleza de Cristo. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, como si su vida no tuviera importancia, pero él ya había alcanzado la verdadera victoria en la fe. Lucina, una cristiana devota y valiente, tuvo una visión durante la noche. En su sueño, vio a un hombre que la guiaba hacia el lugar donde el cuerpo de San Sebastián estaba enterrado. Esta visión la inspiró a actuar, y no dudó en seguir la intuición que había recibido. Lucina sabía que, si el cuerpo de Sebastián fuera encontrado, podría traer consuelo y esperanza a la comunidad cristiana. Determinada, Lucina se dirigió al lugar indicado en su visión. Con el corazón acelerado y una fe inquebrantable, comenzó a cavar en la fosa, en busca del cuerpo del mártir. Con cada golpe de su pala, la expectativa crecía. Ella creía que estaba a punto de encontrar no solo un cuerpo, sino la esencia de un hombre que había enfrentado la muerte por su fe. La tarea era difícil y peligrosa, pero el coraje de Lucina era mayor que cualquier miedo. Estaba dispuesta a correr riesgos en nombre de la memoria de un santo que representaba esperanza para todos los cristianos. Finalmente, después de un intenso trabajo, Lucina encontró el cuerpo de San Sebastián. Él era más que simplemente un mártir, era un símbolo de resistencia y fe. Con mucho cuidado, ella lo retiró de la fosa y comenzó a prepararlo para un sepultamiento digno. La escena era conmovedora, un acto de amor y reverencia por un hombre que había sacrificado todo por Cristo. Lucina sabía que, al restaurar la dignidad de Sebastián, también estaba trayendo un mensaje de esperanza a su comunidad. Con el cuerpo de Sebastián en sus brazos, Lucina no podía contener las lágrimas. Era un momento de triunfo y tristeza, de dolor y redención. Ella lo envolvió en un manto, y juntas, Lucina y un grupo de cristianos se dispusieron a darle el sepultamiento que merecía. A medida que caminaban hacia las catacumbas, la emoción llenaba el aire. La noticia de que el cuerpo de San Sebastián había sido encontrado comenzó a difundirse, y pronto, una multitud de fieles se reunió para acompañar el último acto de homenaje a un verdadero mártir. El sepultamiento fue un evento solemne, pero también lleno de esperanza. La fe de todos los presentes era palpable. Al bajar el cuerpo de San Sebastián en la sepultura, Lucina y los otros cristianos sentían que estaban conectando sus vidas a la historia de un hombre que, incluso después de la muerte, continuaba inspirándonos. Cada oración y cada lágrima eran un tributo a la valentía y la fe que él había demostrado, un legado que ahora vivía en cada uno de ellos. El legado de San Sebastián comenzó a expandirse rápidamente tras su sepultamiento. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo poderoso de resistencia y fe para la comunidad cristiana. En los años que siguieron, un fervor creciente por la devoción a él tomó cuenta de los corazones de los fieles. Las personas venían de lejos para visitar sus reliquias, buscando consuelo e inspiración en su historia. La fe en San Sebastián se solidificó como un faro de esperanza en tiempos de tribulación. Pronto, se construyó una basílica en las catacumbas donde estaban sepultados sus restos mortales.
Esta construcción no era solo un lugar de adoración, sino un espacio sagrado donde los cristianos podían reunirse y recordar las enseñanzas de Sebastián. El altar de la basílica se convirtió en un centro de peregrinación, donde comenzaron a reportarse milagros. La devoción a San Sebastián no era simplemente una tradición, se convirtió en una forma de vida para muchos, que lo veían como un intercesor poderoso ante Dios. A lo largo de los siglos, la popularidad de San Sebastián creció aún más. Se le conoció como el protector contra las enfermedades, especialmente la peste, que devastó muchas regiones. La imagen de San Sebastián, a menudo representada con flechas clavadas en su cuerpo, simbolizaba no solo su resistencia, sino también la lucha constante contra el mal. La gente comenzó a invocarlo en sus oraciones, buscando su protección e intercesión en tiempos de necesidad. Las celebraciones en honor a San Sebastián se convirtieron en tradiciones ricas y vibrantes. Las fiestas en su homenaje atraían multitudes y estaban llenas de rituales que recordaban su martirio y la fuerza de su fe. Los fieles organizaban procesiones y misas, reuniéndose para compartir testimonios de gracias recibidas a través de su intercesión. Cada celebración era una reafirmación de la creencia de que San Sebastián estaba vivo en el corazón de todos aquellos que lo veneraban. Con el tiempo, San Sebastián fue oficialmente reconocido como patrón de varias ciudades y comunidades. Su nombre estaba presente en iglesias y capillas, y muchos devotos se dedicaban a seguir su ejemplo de valentía y fe. Se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión y un guía para aquellos que enfrentaban dificultades. La imagen de San Sebastián atravesó fronteras, tocando vidas en diferentes culturas y países, uniendo a los cristianos en torno a su memoria. Así, el legado de San Sebastián permanece vivo hasta hoy, inspirando a nuevas generaciones a mantenerse firmes en su fe, incluso ante las adversidades. La devoción a él sigue expandiéndose, demostrando que la fuerza de su testimonio trasciende el tiempo. Su espíritu de resistencia es un recordatorio constante de la importancia de permanecer fiel a nuestras convicciones. La historia de San Sebastián no es solo una narrativa del pasado, es una fuente de inspiración y fortaleza para todos los que desean vivir una vida de fe y coraje. A lo largo de esta travesía por la vida de San Sebastián, hemos sido testigos de un hombre cuya fe y valentía desafiaron las adversidades más crueles. Desde sus días como soldado romano hasta su martirio y su gloriosa resurrección en la memoria de los fieles, la historia de San Sebastián nos inspira a seguir adelante, a permanecer firmes en nuestras creencias y a hacer luz en momentos de oscuridad. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez esa chispa de fe en tiempos difíciles? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si estuvieras en su lugar? San Sebastián no solo es un mártir, es un modelo de perseverancia y amor por Cristo. ¿Has experimentado alguna gracia o milagro en tu vida? Nos encantaría saber tus pensamientos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de San Sebastián más te ha impactado? ¿Conocías su historia antes de este video? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos de la Iglesia Católica. Y si este video te ha inspirado, compártelo con alguien que también necesite conocer el legado de San Sebastián. Recuerda, si deseas conocer más sobre otros santos, hay más videos esperándote en nuestro canal. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.